Amén. Nos ponemos de pie y extendemos nuestras manos hacia el pastor, por favor. Buenos días. Bendito Padre eterno celestial, ponemos en tus preciosas manos, mi Dios eterno maravilloso, la vida de tu cielo. Sea tu amor, tu poder, tu shekinah, tu kairos en su vida. Seas tú, Espíritu bendito, santo, santo, santo. Llénale, Señor, de esa sabiduría para que pueda hablar a nuestros corazones. Que tu palabra no vuelva vacía, mi Dios eterno maravilloso. A su tiempo dé su fruto, mi Dios, de amor, de poder, de misericordia. Gracias te damos por su vida, Señor, porque tú le guardas, lo cubres, lo proteges, mi Dios eterno, de su cabeza a sus pies y de sus pies a cabeza. Señor, te damos gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, en el poder del amén, amén, amén y amén. Aleluya. Vamos a escuchar la lectura en Hechos capítulo 8 del 1. Aquí vamos a leer solamente del 1 al 8, aunque tengo alternado los textos. Bueno, damos inicio a la palabra como dice el apóstol del 6, 1 a 8. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, proselitos de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén, amén, amén. Pueden sentarse. Seguimos con el libro de los Hechos y en esta narración habla acerca de cómo los apóstoles estaban de alguna manera o forma descuidando la obra del Eterno, y tenían ellos, estaban atendiendo a las mujeres, las que quedaban viudas, se les ayudaba, se les apoyaba. Entonces estaban en dos aspectos sirviendo, en cuanto a atender a las mujeres, como es aquí, y estaban descuidando el ministerio de la palabra. Entonces convocan a la multitud. Dice que los discípulos crecían en número y toman la decisión adecuada de regresar al ministerio que ya le estaban dejando de dar tiempo, y en cuanto a ejercer sobre todo el aspecto espiritual. La ayuda a las viudas sí es algo espiritual, pero desde luego que ellos lo que estaban haciendo estaban, repito otra vez, reducidos en cuanto al tiempo. Este es algo difícil de administrar hoy en día. Desgraciadamente luego no hay
ministerios adecuados, falta gente y, por ejemplo, los rabinos, hablando del judaísmo, ellos no mueven un dedo. Todo el tiempo están en la Torah, están en sus estudios, todo. Uno como pastor, ¿no? Uno tenemos que ver que hacer cuántas cosas, ¿no? Y hay ministerios, pero no hay gente. No hay gente que puedan cubrir ciertos lugares, espacios, ministerios. Antes era peor, porque como pastores tenemos que ver, o veíamos, ¿no? Hasta entrábamos al rol del aseo y muchas cosas por ahí que la verdad quitan muchísimo tiempo. Y la otra es que también hay muchas interrupciones por lo mismo. Entonces es difícil, la gente trabaja, hay que ver que tengan un llamamiento, que sea el adecuado, la responsabilidad, muchas cosas por ahí que se dan. Pero en otro tipo de creencias o religiones, dentro de los grupos o ministerios, están bien cubiertos y en otros no, en otros, repito, hace falta muchísimo el apoyo. Es que entonces ellos dicen, busquemos hermanos a 7 varones y mencionan los requisitos: 1, de buen testimonio; 2, llenos del Espíritu Santo; 3, de sabiduría. Nosotros persistiremos en la oración, o sea, también eran hombres de oración, y en el ministerio de la palabra. Así vemos que tenían que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, sabiduría, varones de oración y varones de la palabra. El hecho es que encuentran a los 7 y Esteban sobresalía. Dice, eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Una más, aparte de oración, aparte de la palabra, llenos de fe. Y dice que crecía la palabra del Señor y crecía el número de los discípulos. Ahora, aquí estamos viendo a varones que ya estaban llenos. No dice que tengan un poco de sabiduría, un poco de buen testimonio, un poquito llenos del Espíritu Santo o algo del Espíritu Santo. No habla que se vea que tienen fe. En todo menciona la palabra llenos. Tal vez en algunos de ustedes, hombres o mujeres, alguna vez han sentido servir al Señor y no se deciden por algo. Tal vez no tienen apoyo familiar, no tienen tiempo, no tienen economía de estar viniendo, o no se anima por algo y no sabe en qué don o en qué ministerio puede servir al Eterno. Los llamamientos, dice la Escritura, son irrevocables, no se puede renunciar a ellos. Y son dados por el Espíritu Santo. Muchas veces se piensa también en que no estoy preparado, no estoy preparada. Tal vez mi doctrina ha tomado. Cuando el Señor Yeshua escogió a los discípulos, no los escogió por preparados, por conocimiento, porque ya tuvieran ahí muchos años conociendo en ese tiempo de la Torah, que es lo único que se utilizaba. Hay una mayoría de expresión espiritual. El Antiguo Testamento, por ahí estaban los rollos de Elías y de algún otro profeta, pero se basaron más que nada Torah o Pentateuco. Son los primeros 5 libros. Llama la atención que llama, por ejemplo, a Pedro cuando tiene las redes como pescador, estaba pescando. Entonces él espontáneamente lo llama así. No viene exactamente una preparación, pero en el ojo espiritual del Señor, en su vista espiritual, él sabía a quién escogía y conocía el corazón de ellos y
tenía la confianza porque veía que iban a ser siervos del Eterno, veía que iban a ser personas que se iban a entregar y que podían disponer de ellos porque iban a crecer, iban a caminar juntamente con Él, como lo vemos en la narración de los evangelios, y de esa manera los escoge. Por ejemplo, Juan, él sí era un hombre preparado, sí conocía de la Torá, conocía más que todos lo que de entender de la Escritura, pero la mayoría de ellos eran en sí personas que no tenían lo que hoy en día muchos buscan para servir, tener una preparación. La preparación que ellos tenían no era ese conocimiento, como le hemos estado mencionando, porque ya había escuelas, ya había grupos que estudiaban la palabra de ese tiempo, sino que tenían una fe, que tenían una vida de oración, que estaban llenos de sabiduría, que estaban llenos de fe, que estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso dice, busquemos 7 varones que tengan estas cualidades, que cumplen estos requisitos. No empezaron a servir para llenarse, como hoy en día, no, sino que los escogieron porque ya tenían esta presencia del Espíritu Santo en sus vidas, una llenura. Cuando llegó el día del llamado de Pentecostés o Shavuot, que es la fiesta de las semillas, de que llevan lo que sembraron, parte de la cosecha, lo mejor, como una muestra, y también llevaban la semilla que se iba a renovar en cuanto a la siembra, y el sacerdote por ahí les oraba en el día de Pentecostés, y llega el derramamiento del Espíritu Santo, y dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, todos los que estaban orando ahí, que recibieron la instrucción, quédense en Jerusalén orando y recibiréis poder. El hecho es que llega el Espíritu Santo y sobre ellos y muchos más los llena. El llenar, ya lo hemos hablado mucho, significa la plenitud del Espíritu Santo en la persona. Esta es la llenura, no por medida, rodillas a cintura, pecho, cuello y llega hasta la cabeza, no, es una llenura. Recordamos cuando el Señor nos llamó y le dijimos al joven que estaba endemoniado, yo le dije al Señor primero, sálvalo, sánalo y te entrego mi vida. Aunque yo no entendía, ni comprendía, ni sabía a lo que le estaba entrando o lo que le estaba diciendo. No con una conciencia así plena. Pero cuando dijimos eso, entonces sentimos un calor en la planta de los pies. Y subió, yo temblaba al ver a este joven poseído, era la primera experiencia. Y conforme subía a temblar mis piernas, mi cuerpo, del temor, como subía me fue quitando el temblor, las piernas ya no temblaban, lo demás sí. Como fue subiendo, me quitó el temblor, llega a la cabeza el calor, por dentro, por fuera, y baja. Y sentí una fuerza tremenda. Yo estaba siendo lleno del Espíritu Santo, pero no lo entendía, no lo comprendía. Y fue cuando le dije, en el nombre del Señor, Yeshua, déjalo. Y él caí como en 1 metro, cae y se empieza a convulsionar. Ahí fue conversión y llamamiento. Duró 3 meses y medio la administración. Yo quise regresar a ser el de antes. Quise volver a fumar, se apagaba el cigarro, tomaba, me ardía la garganta. Pero yo no sabía ni entendía que el Espíritu Santo me había llenado. No lo sabía, no lo comprendí. Esto duró 1 semana. Para el próximo
sábado de esa semana, el segundo caso de una bruja de un alto nivel que se había casado con Satanás. Y no me dejó ese Señor. Lo de la llenura del Espíritu Santo de esa ocasión lo entendí hasta después. Ahora, como ya no me dejó para nada, entonces después de ese caso de esta mujer, hubo otro de un espiritista, también muy fuerte, él medium además, y lo de la mujer duró también algo así, unos 3, 4 meses, del medium espiritista igual, 3, 4 meses, y el que siguió, ya estaba yo en el seminario, sin ser miembro de ninguna iglesia, no bautizado, bueno, sí me bauticé por los volcanes, no, fue después. Él dice que ya no cumplía ningún requisito, porque pedía mínimo 2 años de miembro en una iglesia, no lo cumplía, mínimo 2 años bautizado, no lo cumplía, mínimo pastor, no lo tenía, miembro de una iglesia, no tenía iglesia, no era miembro de ninguna iglesia. El hecho es que entré porque me llenó el Espíritu Santo, amén. Ahora, esto lejos de vanidad, obvio. Yo no entendí eso. Una cosa es el llamamiento. Los llamamientos son diferentes, en algunos es un proceso. En otros casos, como en el mío, fue radical. Tan radical, tan espontánea, sí, que dejé la carrera, que dejé el deporte y dejé todo. Y me metí al seminario. Y ya en el seminario se estudia y fin de semana en la obra del Señor. Y seguía en eso. Aquí en la Escritura están buscando que tuvieran ya esa presencia del Señor para servir. Una cosa es el Señor Yahshua a los que escoge, y otra aquí ya en el libro de los Hechos, los que ya tenían de esa presencia del Eterno. Yo siento que este es un primer requisito, que se tenga la presencia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entre hermanos llenemos de Él. Él va a hacer ahora en nuestras vidas, Él nos va a guiar. Estamos llenos de mundo, de mucha carne. Estamos llenos de preocupaciones, de cargas, de estrés. Estamos llenos de familia. Hay que no puede hacer esto, lo otro, aquello por la familia. No hablo por problemas urgentes, hay que apoyar, pero hay quien está viviendo los problemas de los hijos, hijas ya casados, o hijos, hijas que están cargando a los padres. Y tengo este problema con mi esposa, y tengo este problema con mis hijos, y tengo este problema con mi esposa. Y ahora no tengo dinero, y bueno, te casaste, ¿no? Ya la ley de la vida de los animalitos, insectos, es tal tiempo y vive tu vida. Pero hay quien dice, ya me casé, ya descanso, ya los eduqué, ya casé. Y no, son una carga y peor. Ni dejan que los padres vivan y realicen su vida y tengan la libertad que deben tener. Yo conozco un matrimonio que aplicó la ley de la vida y lo enseña la Biblia. Dejarás padre y madre. No abandonarlos desde luego, sino es un nuevo hogar, una nueva vida. Y ellos tenían 4 hijos. Dijeron, hasta aquí. Ni me traigas a tus hijos, ni tú los tuyos, ni tú los tuyos. Solo me hablan antes y yo les digo qué haría. Y como los dos eran pensionados y tenían economía, se iban el fin de semana a Morelia, el otro fin de semana a Guadalajara, el otro fin de semana aquí, 2 semanas allá, y empezaron a realizar su vida, ellos, lo que no habían podido hacer en tantos años de matrimonio
y por estar atendiendo a los hijos y a los hijos de los hijos, no podían tener un matrimonio adecuado, un matrimonio feliz, porque empezaron a llevar cargas de los hijos, de los nietos, y finalmente se dieron cuenta. Ya cuando entran a la obra del Señor, con más razón, porque entre ellos y entre la obra, pues no podían con tanto. Dijeron, no, nos dedicamos a la obra, nos dedicamos a nosotros, ya les dimos lo que deberíamos, aprovecharon, no aprovecharon, pero tenemos que hacerlo de esta manera. Bueno, es un ejemplo. Entonces, la persona puede estar llena de muchas cosas, por eso no se puede llenar a veces del Espíritu Santo. Por esto, lo otro, aquello, en este sentido, aún uno como siervo, el estar leyendo la Biblia para los mensajes, enseñanza, esa es una cosa. O la otra, la llenura personal. Es en la vida de oración, en la vida devocional. Hay tres maneras de estar en la presencia del Espíritu Santo. Una, la personal, que usted se encierra, lee la Escritura, ora, alaba, esta es la personal. Dos, la familiar, que es el Shabbat, donde se bendice a los hijos, hijas, se bendicen como matrimonio, se lee la Escritura, hay canto, es precioso, pero muchos ni se preocupan por investigar. Y ahí están los hijos, se bendice a los hijos, y se termina con una cena en la familia. Y tres, la congregacional, que es esta: personal, familiar, congregacional. El ambiente en la casa entonces va a ser de la presencia del Espíritu Santo. Hemos enseñado mucho que los demonios se alimentan de nuestras vibraciones que salen cuando hay una vida de enojos, de corajes, de envidias dentro del hogar. Es un ambiente propicio para ellos, adecuado para ellos, y se alimentan de eso, y por eso no se van, y por eso están perturbando, porque saben quién les da de comer. O sea, están alimentando a demonios en las casas en donde constantemente hay una vida de este tipo, una vida de un mundo tremendo, mucha televisión, mucho celular, cada quien con su Dios celular, ni modo, y no exactamente viendo predicaciones. Ojalá fuera así, pero en la pura mesa de 6 miembros, 4 están con el celular. Es increíble, ¿no? Y antes se platicaba, antes se convivía, los alimentos son sagrados. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo si estamos llenos de tantas cosas, independientemente de ese pecado oculto, independientemente de esos pensamientos de odio y sentimientos? ¿Cómo? Es necesario vaciarse primero. Todos tenemos una luz interna y una luz que se llama circundante, de la presencia del Eterno que está en nuestras vidas, y es un reflejo de una vida adecuada, lo mejor posible. No hablo yo de una perfección, porque no vamos a lograr esa perfección, pero es triste que a través de tantos años de creyentes, testimonios, predicaciones, canciones, alabanza, oración, palabra, venir al templo y todo, ni siquiera se busca, ni siquiera se hace el intento de corregir. No podemos cambiar si no corregimos, y ni siquiera está ese intento de corregir lo que debo. Como tenemos mucho ego y mucha soberbia, no aceptamos los errores que tenemos, y entonces no los cambiamos, no mejoramos. Vamos a decir, bueno, yo no he cambiado, pero estoy mejorando porque estoy corrigiendo y porque estoy aceptando que es cierto que esto es así, y tengo que entonces hacerlo, tengo que realizarlo.
Alguna vez que hemos predicado del fruto del Espíritu Santo, les decía, hagan una lista: gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, amor y así. Y en un cartón, en su recámara, en un lugar grande, una cartulina ponga y un pizarrón, y póngale ahí la calificación 0. Luego ponga día 1, vamos a decir lunes, martes, X, y tratemos de vivir lo mejor posible el fruto del Espíritu Santo. Amor. ¿Cómo amé este día? Me pongo 4. Pude haber amado demostrándolo, no de palabra, ese es solo ruido, con hechos. Busqué a alguien necesitado, le llevé un pan, no el duro, no el que voy a tirar, no el que tiene uno, por decir un ejemplo. Voy a buscar a Ana, si se presenta la oportunidad y veo a un indigente y le llevo, eso sobran para llevarlos. Fe, ¿cómo viviste días de fe? ¿Cómo de mansedumbre, que es humildad? Por ahí. Entonces, el numerito tiene que ir creciendo. Me autocalifico ahora en templanza, que significa madurez, temple, seriedad, madurez en el carácter. Sigo con puro 0. Es como una ayuda, porque eso nos va a llevar a la llenura del Espíritu Santo. Amén. Estoy hablando de Gálatas capítulo 5, ahí viene el fruto del Espíritu Santo. Pues ni el intento, ni la preocupación. Hay quien tiene un carácter duro, feo, áspero, y siempre es la excusa: es que yo cuando viví, cuando me hicieron, y ya, pues, están declarando el pasado, se siguen andando y siguen adorando ese pasado y amándolo, y que Dios no tiene poder para cambiar, perdónenme lo que voy a decir, ese cochino carácter. No tiene poder Dios, pero esa es cosa nuestra. Como que se nos queda por ahí para nosotros trabajar en él. Y todos tenemos de alguna manera alteraciones más allá del límite y fuera de lo normal. Y eso cualquiera. Pero ya cuando el enojo es casi diario, el orgullo, la soberbia, la envidia, el coraje, la frialdad, la resequedad, y todo eso ya es otra cosa. Ya se está alimentando espíritus malos. Por eso en una recámara, el matrimonio debemos entender que el ambiente en esa recámara debe ser benigno, benévolo, porque es donde más actúan los espíritus malos. Y estando mal el matrimonio, los hijos están mal. A mí muchos jóvenes me han dicho: no, yo no me voy a casar. Pero ¿por qué? Porque es lo que está de moda. No, para vivir como viven papás. A los papás no les dice nada. Si siempre se están gritando, se están peleando, no se habla, hasta grosería se dice. Pues con ese ejemplo, y dice aquí: busquen varones de buen testimonio. Porque nosotros no sacamos a los hijos. ¿Qué formación estamos dando a los hijos? ¿Cuál? Hemos hablado mucho de la educación reprensiva. ¡Ah, tonto, loco, estúpido, baboso, menso! Perdón por las palabras, ¿no? ¡Ah, de ahí! Hasta ahora yo no era así como tú. Yo ya trabajaba, ya hacía esto. Esa es la reprensiva, las ataduras. La orientadora es: a ver, hijo, ven, esto es así, hazlo de esta manera, porque así vas a tener esto, lo vas a lograr,
sacaste 3 de calificación y ya te ganas, voy a orar por ti. Voy a orar por ti a diario. Eso no es un favor, es una responsabilidad para con los hijos. Hasta me salió drogadicto, me salió gay, ladrón, tramposo. ¿Cuándo prevenimos orándoles, cubriéndolos, anticipándole el ataque al hijo? Todo espíritu demoníaco que quiera venir en contra de mis hijos, declaro que están cubiertos con la sangre del Cordero de Dios, Yahshua, con el poder del Espíritu Santo, y yo los cubro y los protejo con mi amor, y los abrazamos. ¿Y cuándo? Y todavía les gritamos: ¿cómo es que eres esto? ¿Cómo quieres el otro? Por eso estamos hablando de sabiduría, llenos de sabiduría, que no es necesaria ni la sabiduría, repito, es una responsabilidad. Sí, hay trabajo, hay estudio, hay esto, hay lo otro, pero ¿cuánto tiempo nos llevamos en decir: Señor, protege a mis hijos, cuídalos, cúbrelos contra todo lo que sabemos que hay en este mundo? ¿Cuánto aumentaré en estas palabras? Pues, ni 3 minutos. Y bendice a mi esposo en tentaciones, en peligros, accidentes, riesgos. Dale capacidad, inteligencia en el trabajo. Así de breve, porque yo trato de entender el tiempo. Y el varón se va y bendice a mi esposa, cuídala, dale paz, paciencia, que crezca más y más y tenga más lucesota y se cansa en el aseo de la casa, también trabaja tal vez, y como madre, qué sé yo, ¿cuánto nos tardamos? No hay fe. Entonces la solución tratamos de hacerlo, realizarla, cuando ya está el problema, cuando ya está lo crítico, cuando lo podemos anticipar con hechos. Amén. Pero también hay que estar para empezar. ¿Cuántos sufren en su casa mínimo una vez al mes? Mínimo. ¿Cómo están las cosas? Antes, cuando se era católico, no sé cuántos de ustedes eran buenos católicos. ¿Cómo salía de casa? Mínimo, ¿sí o no? Se presionaba. Pasaba por un altar, una virgen, por una iglesia, y para todos se presionaban por la señal de la Santa Cruz, algo así, ¿no? Era el Señor de todo mal y a su manera, pues se bendecían. O bendecían a los hijos de la la bendición, la persignada, ya vete. Hijo idiota, eso, vete, pero ya te persigue. Ahora, esto era antes. Ahora nuestra manera ni la bendición. Escógeme varones de buen testimonio, llenos de fe. Escógeme mujeres de buen testimonio, llenas de fe, de sabiduría. Búsquenlos, los hay. Y si no los hay, ¿qué va a hacer el Señor? Yo los voy a llenar, pero necesito que sea vacío. Primero, hay que el Señor no bendice mi trabajo. ¿Cuántas veces ora por su trabajo? ¿Cuántas veces ora en lo personal? Cuando conocimos al Señor, empezamos a entrar 2 horas antes. Si entraba a las 9, llegaba a las 7 de la mañana, porque sentado oraba 2 horas en mi escritorio. Eran las 12 de la mañana, a las 12 del día, yo ya había sacado todo el trabajo. Y el Señor me subía de puestos, porque le daba el primer tiempo al Señor. Amén. Amén. Luego lo entendí, luego ya no podía, entonces lo hacía en casa. Ya no sé, de los 42 años en el ministerio, no sé cuántos años llevamos. Igual, diario, 3, 4 de la mañana.
Y aunque yo no quiera, el Espíritu Santo nos despierta. Ahí ya le estamos dando lugar al Espíritu Santo. Él nos va a despertar. No espere el canto del gallo, el ladrido del perro, el miau de los gatos, el borrachito que llevó la serenata, la basura, el de la basura, el gas, si usted todavía está dormido, o el mosquito. Hay que buscar que el Espíritu Santo haga de nuestras vidas lo que Él quiera. Y es tan hermoso porque con un poquito que nosotros empezamos a buscarle, Él inmediatamente nos empieza a buscar a nosotros. Amén. Dice la Escritura: todo lo que hagas, hazlo con amor. Todo lo que hagas, hazlo con fe. Y cuidado, que ahí está hablando de las maldiciones. Maldito el que no hay esto, el que no el otro, el que no aquello, el que él. Y todo háganlo con amor. Y hablo del Antiguo Testamento. Y no digamos de nuevo. Entonces hay muchas cosas que nosotros no logramos entender todavía porque no tenemos una conciencia espiritual adecuada. Les digo, tomen una libreta, anoten lo que recibieron del Señor cuando leyeron la Biblia, cuando escucharon un testimonio, cuando dieron una palabra profética, aunque haya sido a otro, usted dice: para mí también, yo la tomo. Oren sobre eso. Hay que irse llenando de las cosas, de la obra que pueda hacer del Espíritu Santo. Amén. Porque si no buscamos llenarnos de Él, nos vamos a llenar nosotros mismos de lo que nos gusta, queremos, deseamos, pensamos, hacemos, y no es nada de lo de Dios tal vez. O el diablo va a buscar espíritus malignos que nos llenen de cosas. Por eso es necesario. De los 42 años que Dios nos permite, 10 años, 32 años, nunca descansé, de lunes a lunes. Los últimos 10 años yo empecé a tomar el lunes de descanso. Dormí un día para. A la fecha a veces llegamos aquí 7 de la noche, y a veces salimos 9 de la noche, comiendo a veces 7 de la noche, por amor a la obra, porque yo estaba mal. De estos 42 años, 3 veces he salido de vacaciones en 42 años. 3 veces. Nunca buscar. A mí me dicen vacaciones, pues vamos. Pero estoy viendo el mar, estoy dentro del mar y estoy pensando: oh, el Señor me pone algo. No preocupación por la obra, no. Eso es bonito porque se goza del Señor y se goza del mar. Amén. Pero ya no es que uno quiera o no quiera, no. De alguna manera o forma el Señor mueve, el Señor empuja, el Señor guía. Llenos del Espíritu Santo se va a tener que privar de muchas cosas. Si hay alguien que trabaja en la Policía Federal Judicial, no sabe si regresa este varón, no sabe si lo mandan de repente a un operativo de 1 mes o 2 meses. El que está en la Marina, en el Ejército, igual, te tienes que ir a radicar allá por tal provincia, tal lugar. Son oficios y son trabajos. Así es esto del Espíritu Santo. Si usted se deja con Él y se entrega a Él, ni sabe lo que va a vivir un día, ni sabe lo que va a vivir otro día. Usted puede hacer sus planes y el Señor le va a cambiar, le va a mover. Ahora en la pandemia nos hizo hacer unas reflexiones.
Y dije, bueno, voy a mandar a algunos hermanos. Un lunes, otra un jueves. Algo pasó, que ahora las hacemos de lunes a viernes, diario una reflexión. Me tardo luego hora y media en pasarlas a todos, diario. Y es cansado. Ya le haré un poco. Adelanto. Hago 5 entre 3 días más o menos, pues ya las tengo. ¿Por qué no dejo de enviarlas? Por los testimonios que recibo. Se las puse a mi hijo, cambió, dejó la droga, el otro aceptó. En Europa, en las iglesias que hay allá, Ruth, italiana, me dice, pastor, yo lo estoy pasando a España, a Suiza, a Italia, 6, 7 agentes de habla hispana. Otros me contestan, yo tengo un grupo de 40, yo tengo otro de acá. Y las están repartiendo y están los testimonios, ya no puedo dejarlas, o me quitan horas de dormir. Vean como las 12 y pues sí, se fue como hasta las 2 de la mañana, el tiempo 2 y pico, pero no eran 4, eran 18. Entre profetas, apóstoles, pastores, y hacían preguntas y preguntas. Yo dije, esto se parece ya cuando gradué en el seminario, tantas preguntas, ¿no? Pero ahí como la bendición. Y yo nunca les pregunté, ¿y quién es el profeta que fulano de tal, como de nombre americano, no se me grabó? Y a empezar, soy yo soy apóstol, eran como 5 profetas, apóstoles y todo, y eso. Hablo de los de veras, ¿eh? Y fue una bendición tan bonita, una nutrición espiritual en ese sentido, que a la fecha me siguen enviando agradecimientos. Esto tiene como un mes de esa plática y de esas respuestas. En un momento dado, las 2 al otro día, pues dormí una hora y a pararme a orar. No hay más. El Espíritu Santo le va a llenar, lo va a levantar, está comiendo, va a sentir una inquietud de orar, va a sentir lenguas internas y come o se aparta y ora. No lo van a entender. Ya es otra vida. ¿Ya usted pertenece al Espíritu Santo? Sí, pero ahora el Espíritu Santo también le pertenece a usted. Y uno se tiene que rendir, y uno tiene que mermar, y uno tiene que permitir lo que Él quiera hacer. Ayer, a ver si puedo conectarme, al orar por el desayuno, y dar gracias por el desayuno, ya está en la conexión. Me dio una oración. Padre, gracias por la vida que nos das, gracias porque eres grande, maravilloso, excelso, único, incomparable, admirable, inquebrantable, inmedible. Gracias porque eres el Dios de los milagros, de los increíbles, de los imposibles. Gracias porque eres el gran yo soy, el que soy, el todopoderoso, inmutable, invisible, inderrotable, victorioso, triunfador. Gracias porque vives, existes y eres. Gracias porque eres más poderoso que los muchos vientos, más estruendoso que los muchos mares. Gracias porque existes en todos los universos que hay. Y gracias porque eres el gran creador de todo lo que veo, de lo que no veo. Y gracias porque me das lo que tengo y sé que aunque no lo mereciera por ser tu hijo y ser parte de tu pueblo. Y gracias, Señor, porque eres benévolo y porque día a día nos das bendiciones, porque no nos das de sobra, pero tampoco nos falta nada y nos das lo necesario. Y gracias, Señor, porque eres dulce, amoroso, tierno, precioso, hermoso, bello. Eres lo más grande que hay en mi vida. Gracias, Espíritu Santo, porque me escuchas, porque puedo hablar contigo y sé que me oyes, porque no estoy solo y al caminar tú me proteges y vas a mi lado, del lado derecho, del lado izquierdo, por delante, por detrás, abajo, porque me sostienes.
arriba de mí porque me guías. Y gracias, Espíritu Santo, porque me das enseñanza y me corriges y me enseñas. Gracias, y así. Y ya no di gracias totalmente. Me agarras en una oración de alabanza, de oración. A veces que despierto, nos acostamos 12, 1 de la mañana, 2:30, 3, ya. Me despierta y me agarra así. Y yo no sé cómo digo tantas palabras y tanto, porque Él nos da la palabra y Él nos guía. O me pone algo aquí. Y cuando ya puedo controlarme yo y trato de escribir, ya son las 5 de la mañana, 6, pero ya no puedo recordar tanto que quisiera recordar o tener una grabadora ahí. Ahora, yo no sé usted cómo lo toma el Espíritu Santo. Lo ignoro, yo no lo dudo, yo estoy hablando de un testimonio personal, que no es único ni el mejor. No, yo cuando hablé el profeta la semana anterior, él decía, pues hay veces que no duermo en toda la noche, y hay veces que me acuesto a las 3 de la mañana, y hay veces que solo duermo 2 horas, y dentro de mí dije, este es de los míos. Está velador del Espíritu Santo, ¿no? Y así muchas expresiones que él decía, dije, gloria a Dios, con razón tienes lo que tienes. Es este estilo, lo que tiene, una palabra bonita, aceptada, ¿no? Entonces, la llenura es solo buscando, es pidiéndole que haga la obra en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que somos. Estamos aquí a 3 calles y voy caminando y llego, no sé si en 2 minutos o 3 llego, pero salgo y luego me voy llorando, y cuando me di cuenta ya andaba por allá, como 5 calles más. Dije, y ahora, que no, ya me pasé, no, o sea, me regreso. Le van a pasar muchas cosas muy bonitas. Amén. Y cuando ya hay una frase espiritual que dice que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Pero hay muchas cosas que... Y el Espíritu Santo es el maestro de maestros. Amén. Y el maestro lo empieza a tomar como discípulo. Y entonces su voluntad, en muchos aspectos y tiempos, ya no es su voluntad. Ya Él lo mueve, la mueve. Ya Él va, y habla hasta de trabajo, en el mismo trabajo, le da sabiduría, mejora todo, la fortaleza, y empieza a hacer una obra en sus vidas de una manera increíble, de una forma pero increíble. Yo recuerdo que algunas veces me despertaba 3 de la mañana y me decía, prende la televisión, y se prende la televisión, y la prendía. Nunca me fijé qué canal o en qué canal estaba. Nada más la prendía y había algo de lo que me interesaba, algo de lo que yo quería aprender, increíble, en un programa X de televisión. Eso me llegó a suceder algunas veces. La otra ocasión vi en internet, eso acaba de pasar unas 2 semanas atrás, comentarios de una película de ciencia ficción, y me interesó. Dije, ¿cómo comentan esta película? ¿Por qué estará buena? ¿Qué sé yo? Luego no tenemos tiempo de estar viendo películas, pero como vi varios reportajes, algo así, comentarios, dije, está interesante. Y
llegué a casa y le digo a Ale, oye, vamos a ver una película. Le digo, pues ya ve que es muy difícil encontrar películas limpias que no traigan así. Y compramos una de las de 10 pesos de amor romántica, ¿no? De esas. Dije, bueno, de esas que se ve luego que es romántica, no traen cosas pornográficas y sexo y todo. Pero al sacarla, metieron mal la película en la envoltura y venía la que yo había visto en el internet que me interesaba. Dije, si no, déjame ver esta película, a ver qué. Se lo dije en la oficina. Y la película romántica la saca Ale y no era romántica. Ale es mi esposa, ¿eh? Está ahí atrás. Me está viendo ahí con ojitos bonitos. Y la saca y era la que yo había visto en internet. Dije, caray, dices, es la película. Sí, ¿verdad? Sí, buen testimonio. Bueno, la pusimos y dije, este es de Dios. Ah, no, no es cierto. Ah, sí. Y la pusimos y caminó como 15 minutos y se detuvo. Entonces, por ahí teníamos otro aparatito viejo, papel, de esas de disco. Y dijimos, a lo mejor es el aparato. La pusimos, igual, estaba mal la película. Y le digo, a ver, pon internet, a ver si ahí encontramos la película. Y la encontramos. Pero, cuando la encontramos, no la encontramos al inicio, la encontramos 15 minutos después, la escena exactamente donde quedó en el aparatito, que se atoró o que estaba mal la película y ya no se podía ver. En el internet, cuando la localiza Alejandra, no la encontró desde el inicio, la encontró exactamente donde aquí se había atorado y la vimos. Amén. Te dirá, y vaya que si me habló, cuando el Espíritu Santo mueve, hace cosas increíbles. Estando en el seminario hace casi 40 años, saliendo de aquí, cuando no estaba en la construcción todavía, el seminario estaba ya por satélite. Y cayó un aguacero, los limpiadores del carrito que yo tenía, un Volkswagen ya viejito, era de la Volkswagen, pero no era bocho, era de esos cuadraditos. Luego, a ver si me llega el nombre. Algo así como Caribe, hay otra parecida. Entonces, yendo por periférico, y está así la separación termina en la esquina para la lateral y hacia adentro. Y como yo no veía bien porque no servían los limpiadores y el aguacero con todo lo que daba, agarré la banqueta que terminaba en pico, en la división, y casi me volteo. Se oyó horrible porque estaba alto el camellón y cómo pegó y todo. Entonces se cayó el auto del lado derecho. Dije, ya se rompió la flecha, los amortiguadores, todo el sistema, porque se escuchaba cómo arrastraba las partes de abajo. Pero dije, ya me falta poquito para el seminario, lo más verdes, periférico. Y dije, me aviento la subida al seminario. Cuando yo llego, el portero del seminario había dejado el portón abierto por el aguacero y que muchos llegaban en auto. Y como era regresar de la obra, lo dejó abierto, estaba abierto, y no me bajé, sino me metí y ya la estación. Y veo el auto, lo veo totalmente
cargado del lado derecho, me asomo por debajo, fierros todos rotos, bien feo, y llega el portero, se llama Miguel, no sé si todavía viva. Dice, no, pastor, su carro ya quedó, pero mal. Le digo, sí, mira todo, la flecha, todo eso. Yo era ingeniero mecánico, Necime Politécnico, me recibí todo, y trabajando en armadoras, pues conocía muy bien. Le digo, no, ya ni modo, esto va a salir carísimo. Y ya me acosté. Al otro día me levanto y como tenía un clavo ahí en el cuarto, en el seminario donde dormía, tomé las llaves y pensé, a lo mejor el motor camina, arranca. Y las volví a dejar, dije, no, quedó bien mal. Por algo me dijo, tómalas. Ya las volví a tomar y bajo. El auto, cuando yo me estaciono, ya se había roto la caja, todo el aceite ahí regado en medio del agua, todo esto lo vio el portero. Y al otro día abajo, lo veo, el carro bien mal. Perdón, no tomé las llaves. Y el portero ya le había puesto ahí una palangana para que el aceite no se tirara en el suelo. Dices que le gusta, es difícil que se quite. Ya componiendo el testimonio, recordando bien, yo me bajo, voy a ver el auto, pero no tomé las llaves y vi el aceite regado, todos los cierres ahí muy feo. El portero lo vio, le puso la palangana para que el aceite no manchara el suelo. Me regreso y es cuando tomé las llaves y dije, para lo mejor el motor arranca. Si ya corté el aceite ahí, los cierros y todavía. Pero no con una fe así. No, los tomé y bajo. Dije, voy a ver si arranca el motor, aunque sea. Y llego al auto y lo veo derechito, ya no cargado hacia abajo. Dije, caray. Y me agacho abajo. No tiraba aceite, los cierros completamente acomodados. Lo arregló el Espíritu Santo. Y dije, no es posible. Y voy y llamo al portero, le digo, oye, ven. Digo, mira el carro. Y agarra y lo ve y se agacha. Dice, ¿es el mismo? Es el mismo. ¿Qué tendrá? ¿Cuántos minutos que tú lo viste? Dice, pero si todos los cierros estaban ahí, tú lo viste. Y estaba bien chueco. Tú lo viste, tú pusiste la palangana, mira, sí quedó aceite, pero mira, ya no chorrea nada. Y está todo. Dice, ¿qué le hizo? Tomar las llaves y declarar, a lo mejor el motor arranca. Yo nunca dije, arréglalo, no. Yo estaba con la idea ya todo así. El hecho es que arrancó, lo probé en el estacionamiento, para atrás, para adelante, el volante, ni un fierro suelto, flojo, lo saqué, lo subí a la bajada porque estaba en alto el seminario, todo. El Señor arregló el auto. Amén. Y es la segunda vez que nos arregla un auto. El Señor es el Dios de los increíbles. Aleluya. ¿Cuántas veces usted, yo creo que mínimo a alguien le ha sucedido, que nos quedamos sin gasolina? Como en 7, fíjese, como en 7 con testigos en viajes misioneros, ya no teniendo gasolina, el Señor nos llevaba al destino sin gasolina. Ya ni veíamos la aguja, simplemente todavía camina y decíamos, síguele. Y seguíamos todavía kilómetros y seguíamos, y llegando a donde teníamos que llegar, la aguja entonces marcó 0. Es increíble que el Espíritu Santo empieza a dar una vida no de milagros, no de cosas especiales, sino una vida normal. Porque así es como deberíamos
estar viviendo. Amén. Para en la obra del Señor, el Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, como me encanta, pero terminando buscando que esté en la presencia de Él, en esa plenitud, tal vez en esa llenura, tal vez en esa llenura de sabiduría, de fe de Él. Y entre más busquemos de Él, entre más nos acerquemos a Él, Él va a tomar nuestras vidas y Él va a hacer lo que Él quiera hacer. En estos tiempos, en los tiempos venideros, y tal vez no pase el día de, perdón, tal vez no sucede en 2 semanas, tal vez en 3 semanas, no sé, tal vez en un mes, tampoco lo sé, pero usted va a empezar a llevar una vida extraordinaria en el sentido de que le estamos buscando. Ya lo que suceda es cosa de Él, de cómo nos quiera llevar, nos haga a hablar, nos utilice no en un ministerio de pastor, predicador, cantante, maestro, lo que nosotros tal vez deseamos o queremos, sino en la calle, con la persona que menos nos imaginamos, en hechos que ni siquiera pensamos, y hacer cosas que no las podríamos haber realizado si no es porque Él nos mueve y Él hace las cosas. En otras palabras, busquemos llenarnos del Espíritu Santo. Repito, que es su plenitud en nuestras vidas y que nosotros permitamos que Él haga la obra, pero que nosotros le busquemos momento a momento. Vamos a ceder los derechos de nuestra vida a Él. Te cedo los derechos de mi vida. Espíritu Santo, sea tu voluntad en mi voluntad. Espíritu Santo, sea tu obra en mi vida y haz de mí lo que tú quieras hacer. Eso lo dice la Escritura, mas ya no vivo yo, mas vive el Señor Yeshua en mí. Y lo que quiero hacer en la carne, eso hago. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo toma nuestra carne, toma nuestro pensamiento, toma nuestra vida y Él hace lo que Él quiere hacer. Amén. Cierre sus ojitos. Aleluya. Ore un momentito. En base a la enseñanza en lo personal, usted dígale lo que debe decirle. Algo que sí le oriento es vacíame. Vacíame de estos pensamientos, de estos gustos, vacíame de esto que se llama coraje, rencor, de no perdono, carácter negativo, no sé, solo usted y yo sabemos. Vacíame de esto y dame más de tu plenitud y ayúdame a buscarte más y más. Guarda silencio, ore un momentito.
Padre, gracias por tu palabra, Señor, y rogando que esta oración siga en la vida de tus hijos, en los puntos de vacaciones, ayúdanos a tener más de tu mérito y ayúdanos a buscarte más cada día. Sea tu obra en cada uno de ellos, Padre, y podamos entregarte lo que se dijo, nuestra voluntad, ceder los derechos de nuestras vidas y aprender a darte ese lugar en el tiempo que hay y que tú irás ampliando, porque está escrito que el que busca halla, al que toca se le abre. Gracias, Señor, bendito eres, en el nombre de nuestro Señor Yeshua.